Estás escuchando Radio Libertad Total, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, amigos, seguimos adelante con el programa y hoy tenemos a José Luis Beltrán, ansioso de compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo. Se está riendo por ahí detrás, pero bueno. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. Bueno, pues ya ves Sí. que esa es una cosa... el programa se llama Entre Amigos y podemos hablar con toda libertad, ¿eh? Bonito nombre. Claro, por eso. Y la radio es Radio Libertad Total, que es la que nos permite vivir lo que Dios pone a nuestro alcance a través del Señor Jesucristo. Ajá. ¿Puedes tú compartir cómo tú conociste, cómo nació tu fe, Sí. cómo la descubriste? Ajá. Vale, de acuerdo. A ver, yo recuerdo varios momentos. Mi vida, mi testimonio es un poco quizá extraño, entre comillas, ¿verdad? A ver, yo recuerdo el primer encuentro fuerte que tuve yo con Jesús fue en unos ejercicios espirituales. Yo tenía como 14, 15 años, estaba en un colegio católico. Y yo creía en Dios, ¿no? Así, pero tampoco de una manera como demasiado consciente, ¿no? Era algo que me venía dado. Y en aquellos días que pasamos en una casa de retiro, pues hubo un momento que me tocó hablar y yo no sabía qué decir. Y me entró una sensación de repente me entró como un llanto fuerte y yo sentía como que yo no era nada, ¿no? Aquello fue una experiencia muy muy impactante para mí, ¿no? Yo Un encuentro con Dios. ¿Cómo? Que fue un encuentro con el Señor. Ajá, Personal. eso pienso ahora. Después Ajá. lo he sabido, que tampoco lo sabía yo Eso no lo muy bien. experimentaste Entonces, aunque no lo comprendías. ¿cómo? Lo experimentaste Sí, aunque sí, no lo comprendías. exacto. Sí, y cuando ese llanto cesó, yo empecé a sentir como una paz tremenda. Como la idea de que yo por mí mismo yo no era nada, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba feliz. O sea, estaba feliz. Me acuerdo que se lo empecé a contar a mis compañeros. Y así fue en el primer encuentro fuerte con Dios, ¿sí? Claro, pero en aquel entonces no supieron decirme qué era aquello, ¿verdad? Yo estaba rodeado de un entorno que nadie me supo decir. Me decían, pues, bueno, pues... O sea, como que no sabían decirme nada, ¿no? Y claro, y esa inquietud mía me llevó por unos derroteros un poco complicados a partir de ahí, ¿sabes? Hasta que posteriormente, muchos años después, llegué a la iglesia que hoy estoy, a la iglesia evangélica. La Iglesia Evangélica Betel de Zaragoza. Betel, exactamente, sí. Así Bien, es. pues sigues contando qué Te ocurrió sigo en tu contando vida, un además. poquito. Sí. A ver, bueno, pues yo llegué a la iglesia evangélica. Después de aquella experiencia, ya te digo, yo tenía había un anhelo en mí, ¿no? Entiendo que era un anhelo por Dios. Y yo me metí en cuestiones muy feas, espirituales. Contacté con una con una mujer una mujer joven que creo que era como pues muy esotérica, tiraba las cartas O sea, y demás. una especie Hicimos amistad. Era una especie de bruja. Sí, yo creo que sí, sí, exacto. Y bueno, a través de ella dije yo, o sea, yo tenía como una situación no muy fácil en ese momento porque, te lo puedes imaginar, había probado 1000 cosas y no encontraba lo que buscaba, que era Dios. Y entré por ese camino y me llevó a unos derroteros terribles. Habría muchas cosas que contar, ¿no? Pero yo lo que puedo decir es que el mundo espiritual es muy real, muy real. Y hay que estar muy agarrado a Dios. Porque el enemigo nuestro es muy malo. Claro. Es muy malo. Y no hay un mundo espiritual neutro, porque hablan de magia blanca, de no sé qué. No. O es de Dios o no es de Dios, o es del diablo, ¿verdad? Claro. Muy bien. Gracias por hablar tan claro, porque es la realidad.
Dime. Digo que gracias por hablar tan claro, porque es la realidad. Yo creo que sí, Conmigo intentaron acabar con mi vida. Un momento que si no es por un amigo, yo no estaría aquí, ¿verdad? El ambiente espiritual era muy duro a mi alrededor, muy fuerte, o sea, querían acabar conmigo, la verdad. ¿Quieres decir que pensaste incluso en el suicidio? No. Pensé en que no podría sobrevivir. Yo piensa que yo estuve... O sea, fue una depresión terrible. Y era una depresión terrible y experiencias muy fuertes. Yo no podía dormir por la noche, ninguna noche. O sea, yo dormía ya de mañana, se hacía oscuro y aquello era una presión, una opresión, un sentimiento de inquietud, bueno, terrible. No voy a entrar en más detalles, ¿verdad? Bueno, no, pero ¿cómo conseguiste superar esa situación? Pues mira, esa situación la conseguí superar porque un amigo me encontró en esta situación y me dijo, sal de aquí, vente a mi casa. Yo vivía en un barrio un poco, tenía unos vecinos que también había una bruja por allí, bueno, era un barrio medio gitano. ¿En ¿vale? qué ciudad? Muy humilde. ¿Eh? ¿En qué ciudad? ¿No? En Zaragoza. En Zaragoza. Sí. Bien, entonces... Y el caso... y el amigo te tendió una mano y tú la aprovechaste. Exactamente, yo la aproveché. Salí de allí y bueno, y volvimos a tomar... Mi amigo tenía como llamado a Dios. Dios le había llamado también, pero él lo entendía como un llamado a ir a un monasterio. Y con esto, de cierta manera, volvimos a recuperar un poco, yo volví a recuperar también un poco el contacto con el Señor, pero todavía sin conocer la iglesia evangélica tal como la conozco hoy. Pero estuvimos en un monasterio unos días, o sea, mi vida como que se abrió, se despejó de aquella opresión que yo tenía, porque estaba más bien localizada en la casa, ¿sabes? O sea, me afectaba a mí, pero estaba en la casa, ¿vale? Era la casa donde vivías, ¿no? Donde vivía, sí. Así, exactamente. Bueno, sí, está bien que lo comentes porque precisamente a veces notamos esa opresión en el lugar donde estamos. Ajá. Por eso es bueno que algunos amigos, amigas que nos escuchan puedan realmente tomar una decisión. Porque lo que tú decías, permíteme que diga, no es suficiente con creer en Dios, sino que hay que experimentar quién es Dios y experimentar su amor y su misericordia. Sigue hablando, por favor. A ver, bueno, pues pasó el tiempo y llegó, bueno, y yo ya estuve, ya tenía una pareja, mi pareja se había quedado embarazada, teníamos una niña muy pequeñita, vivíamos ya en otra casa, y un día vemos que había movimiento, vivíamos delante de un parque en Zaragoza, en el barrio de la Almozara, y vimos que había movimiento allí delante, que estaban montando como una especie de circo, pensamos nosotros en un principio, una carpa enorme. Y resulta que empezamos a ver música, y dijimos, ostras, ¿esto qué es? Y era una campaña. En el año 2000, la Iglesia BT hizo una campaña evangelística. Una campaña evangelística. Sí, exacto, una campaña evangelística. Muy bien. Sí. Y dijimos, bueno, pues qué majo es esto, ¿no? Y íbamos y veníamos, salíamos por el parque y volvíamos a casa y bueno, y dijimos, vamos a entrar, a ver qué es esto, ¿no? Y entonces vimos que estaban orando, que estaban tocando música, y la verdad que nos gustó el ambiente. Y una mujer, una señora, se acercó a nosotros y nos pidió, oye, ¿os importa, queréis que oremos por vosotros? ¿Nos dais vuestro teléfono, vuestro nombre, cómo os llamáis, Y nos pidió que si querían que oráramos que si querían que orasen ellos por nosotros por algún motivo y demás. Y dijimos, vale, bien, pues sí, ahora tal y tal, les contestamos, ¿no? Entonces, como les habíamos dado los datos, empezaron a llamar. Yo te hablo de mi caso, mi mujer fue un poquito antes, pero cuando yo llegué a conocer la iglesia, tal como la conozco hoy, fue por un pastor que había cerquita de casa,
que me insistía y me llamaban, te ha llamado tal Pedro, te ha llamado Pedro. Y yo decía, joder, este Pedro, que al final supe que era el pastor de aquí de la iglesia pequeña. Y bueno, el caso que al final un poco por compromiso y también porque realmente un día lo vi en una especie de... en un evangelismo que tenía en el parquecito aquel, lo vi y este hombre me impresionó. Yo vi mucho amor en él, ¿sabes? Yo le vi la cara y digo, este hombre, digo, ¿qué tiene este señor? Y la sensación era como de amor, ¿no? Yo veía en sus ojos amor. Y bueno, el caso es que me llamaba y tal, y un día y acudí a la iglesia. Y bueno, y hasta. Pero una cosa que tengo que decir que para mí fue muy, muy importante es que yo en ese tiempo, en ese momento, sí, la opresión espiritual había cesado, teníamos nuestra niña, estábamos viviendo en otro sitio, tenía mi pareja, pero yo vivía en una depresión tremenda. Yo trabajaba, no tenía problemas, tenía un buen sueldo, trabajaba para una empresa grande, vale, pero yo no hacía más que trabajar y ver la tele. Yo estaba completamente deprimido, la situación en casa era complicada, el caso estaba con una depresión bastante fuerte. Y yo iba, me acuerdo que la primera vez que bajé a la capillita aquella, que bajaba con mi pareja, con Isabel, a mí aquella sensación de tristeza y de pena y de no querer hacer nada se me pasaba en 1 hora y media que duraba la reunión. Y yo decía, joder, pues esto sí que está bien, ¿no? O sea, yo me sentía muy bien, era como que volvía a salir la esperanza, como que empezaba a dar luz en el horizonte, ¿verdad? Y claro, la situación en casa era la misma, yo seguía con mi depresión. Y a los 2 días de haber estado en la iglesia, volvía otra vez a mi estado pasado, ¿no? A mi pena, a mí no querer hacer nada, no querer moverme. Y decíamos, bueno, vamos a bajar otra vez, venga, vamos a bajar. Y bajábamos, y otra vez pasaba lo mismo, y así 3 o 4 veces. Hasta que al final, bueno, empezamos a tomar contacto más cercano con el pastor que había allí, hice la oración de fe, como se dice formalmente, ¿no? Aunque yo, bueno, sí, hice la oración de fe y sí que se produjo también un cambio ahí, ¿no? Ahí se produjo un cambio de que hicimos la oración por la tarde, bueno, pues al día siguiente yo me sentía de otra forma, me sentía como mucho más abierto ante la gente, porque yo estaba muy cerrado con mi depresión, ¿verdad? ¿Se te quitó un peso encima? Sí. Sí, fue como, sobre todo yo notaba como que el corazón se me había abierto, ¿sabes? Hacia el entorno mío, que estaba completamente cerrado. Sí, y bueno, y poco a poco pues hemos ido perteneciendo a la iglesia, sirviendo a algún ministerio. Yo he estado 12 años en el Ministerio de Prisiones, yendo a la cárcel de Daroca, que está cerca de Zaragoza, también en la alabanza, y mi esposa en ayuda social, que ella es trabajadora social, pues sirve allí en Betel, como ha servido en el Ministerio de Ayuda Social de la Iglesia. Escúchame una cosa, José Luis. Dime. Sí. Te queda 1 minuto para terminar la entrevista. ¿Puedes dar hablar directamente a los amigos que nos están escuchando por la radio? Sí. Vale, sí. Bueno, pues mira, yo... en todo este cambio en mi vida tan grande que hubo, que ha habido, yo siempre he dicho que a partir de que yo conozco al Señor, a partir de que yo le digo al Señor, Señor Jesús, yo quiero que formes parte de mi vida, yo quiero estar contigo. Todo ha sido como una escuela y no hay nada que sea casual. O sea, mi visión de las cosas ha cambiado mucho, ¿verdad?